Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios juntamente con mis hermanos. Amén. Bendecimos a todos los líderes. Dios les bendiga mucho. Gloria a Dios, a la pastora Griselda y a todos, Cristina. Y Dios les bendiga a todos, de verdad que sí. Y a los pastores, siempre orando por ellos para que Dios siga ensanchando el reino a través de esas vasijas que Él ha elegido. Amén. Gloria a Dios. Reciban un caluroso saludo de parte de mi esposa y mis hijos y toda la congregación de Bonao. Siempre estamos al tanto de todo lo que está pasando aquí, como también sé que aquí están al tanto de todo lo que está pasando allá. Amén. Gloria a Dios. Ahí, si son tan amables, ahora se pueden poner en actitud de lectura de la palabra de Dios y me pueden acompañar en el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 8, verso 5 al verso 10. Mientras aprovecho para saludar a toda la audiencia que nos pueden ver a través de la transmisión. Dios les bendiga muchos a todos, desde cualquier parte del mundo donde nos está viendo, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 8, verso 5 al verso 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué fue lo que hizo? Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta. Gloria a Dios, pueden sentarse. Dios me permitió hablar sobre esto el jueves, algunos 10 o 15 minutos allá en la congregación, y puso en mi corazón traerlo aquí a este primer servicio y compartir esta palabra. Y el tema de esta palabra es demasiada fe. Dígale a alguien: demasiada fe. Pero tópale en serio, dile: óyeme, demasiada fe, ¿sabes? Si Jesús hubiese andado aquí en medio de nosotros en República Dominicana, le hubiese dicho al centurión: te pasaste. Demasiado. Qué bendición poder leer, poder ver todo cómo Jesús caminó y nosotros poder aprender acerca de eso. Amén. Ustedes saben que tener fe, el concepto de fe es bien amplio. Y no todo el mundo tiene la misma fe, ni de la misma manera. Y no todo el mundo entiende el concepto de fe de la misma manera. Y déjame ver si me voy a entender. Lo que puede ser fe para uno, no necesariamente es fe para el otro. Y posiblemente nosotros nos acercamos a la iglesia porque tenemos fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo el que se acerca a la iglesia es porque tiene fe. Ahora la pregunta es: ¿fe en qué? O la fe es correcta, o sea, tenemos fe realmente de la manera correcta. Porque si el apóstol
que escribió el libro de los Hebreos se atrevió a definir la fe, era porque de alguna manera los hermanos de los Hebreos no del todo entendían bien qué era la fe. Y en el capítulo 11, verso 1, él se atrevió a escribir, dijo, es pues la fe. Oiga esto, el apóstol aquí, que se entiende que fue Pablo, que se entiende que fue Apolo, pero bueno, el apóstol aquí se toma la atribución de definir qué es la fe y dice, es pues, pero no le está escribiendo a cualquiera, no le está escribiendo a los corintios, no le está escribiendo a los hermanos de Éfeso, no, le está escribiendo a los hebreos, a las tribus dispersadas. Y dice, él le dice a ellos, a la gente de fe, a los descendientes de Abraham, a los que han crecido creyendo en Dios, a los que en su historia, nosotros en nuestra historia tenemos a Juan Pablo Duarte, amén, a Sánchez, a Mella en nuestra historia, a Luperón. Nosotros en nuestra historia tenemos ese tipo de personas y gloria a Dios porque se atrevieron a poner en el escudo Dios, patria y libertad, amén, y todavía hasta el sol de hoy eso nos bendice. Pero esta persona tenían en su historia al rey David, tenían en su historia a Abraham, tenían en su historia a Moisés, a Elías, a Eliseo, a todos los héroes de la fe, estaban en la historia ahí. Pero este apóstol se atrevió a redefinir esto. Y dijo, por si acaso aquí hay duda de lo que es la fe, yo le voy a ayudar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Pero entonces viene este centurión y me da otro concepto de fe. Que ahí es donde Jesús dice, no, pero esto es demasiada fe. Porque la mayoría de las personas se acercan a Dios teniendo fe en que van a recibir algo. ¿Sí o no? Creyendo que van a recibir algo, pero no del todo creyendo en quién es Jesús. Una cosa es yo tener fe de que algo voy a recibir. Y otra cosa es yo tener fe en la persona de Jesucristo. Y me voy a explicar. Yo puedo tener fe en que voy a recibir un milagro, pero no necesariamente tener fe de que estoy creyendo en el Dios de los milagros. Incluso, óigame bien, muchas veces la fe en el milagro que tú vas a recibir puede incluso minimizar a Dios. Lo voy a explicar de este lado que dijeron candela, así es. El milagro que tú estás pidiendo, la petición que tú tienes delante de Dios, habla del concepto de Dios que tú tienes. Porque tú ves a Dios no necesariamente como Dios es, sino conforme a la limitante que tú tienes. Y tú dices, Dios me puede dar esto, porque dentro de tus posibilidades tú entiendes que Dios hasta ahí es que puede llegar contigo. Dile que está a tu lado, te está equivocando. Te está equivocando. Dale fuerte, fuerte, dáselo. Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque hasta donde tu petición habla de la grandeza de Dios. Si lo que tú le estás pidiendo a Dios no deja al otro boquiabierta que diga, wow, lo que tú estás pidiendo está muy natural. Si tu petición a quien te escucha no dice, pero tú te tienes que estar volviendo loco, lo que tú estás pidiendo todavía está a muy bajo nivel. Si Dios no es Dios para hacer lo imposible, entonces no es Dios. Si Dios no es Dios para superar todas las expectativas, entonces no es Dios. Y si tú ves a Dios conforme a como lo que tú crees que Dios puede hacer, te tengo que decir hoy que tú no estás creyendo en el Dios de la Biblia. Tú estás creyendo en un Dios idealizado por ti mismo, porque el Dios de la Biblia abrió el mar rojo en dos para que todo un pueblo pueda caminar en medio de él. El Dios de la Biblia tomó a un hombre y lo pusieron en medio de un foso de leones con hambre. Y ese hombre le pasaba la mano a los leones y le decía, tú siéntate ahí tranquilo que quiero dormir y voy a dormir arriba de ti. Los leones no le pudieron poner la mano. Ese Dios de la Biblia tomó a un muchachito que, según se cree la historia, fue hijo no de la esposa oficial de Isaí. Un desechado desde antes de nacer. Y eso no era de que en la cultura, no, hasta hoy todavía es así.
hasta hoy es así, gente, y lo que tuvieron, lo que de alguna manera son hijos, no de matrimonio, sino de un tercero, saben que nacen con un rechazo. ¿Sí o no? Eso no es de que en la cultura antigua no, hoy es así. Hoy es así, nacen sintiéndose rechazados. Y eso se siente. Y en su crianza eso se siente. Se lo hacen sentir. ¿Por qué? Porque no son hijos de la familia matriz. ¿Me dan a entender? Qué bueno. David era así. Y así como si aquí hay alguien así, entendía que cómo puede ser que puede pasar algo grandioso en su vida, David también entendía lo mismo. Pero Dios no le importó. El mismo David dijo, en pecado me concibieron. Y aún así, tu grandeza se manifestó a mi favor. Crecí siendo el desechado, el rechazado, pero aún así, el reinado no fue tan imposible. Es tanto así que los hermanos de David, cuando David llegó a pelear con Goliat, le dijeron, pero tú estás loco. Si Jesús hubiese estado ahí, le hubiese dicho, demasiada fe. Que tú vas a matar a Goliat, eso es demasiada fe. Entonces, ¿por qué David veía a Goliat pequeño? Porque David no veía a Goliat desde la perspectiva de él, sino desde la perspectiva de Dios. Y si el milagro que tú estás pidiendo delante de Dios, tú lo estás pidiendo desde la perspectiva de tu realidad, eso no es fe. Lo estás pidiendo mal. Además, yo te voy a decir una cosa, ¿para qué se necesita fe? Vamos a hablar un poquito aquí, la fe. ¿Para qué yo necesito fe? O sea, yo no necesito fe para comer. Se come, o sea, tú tienes, Dios te dio toda la movilidad para comer. ¿Para qué se necesita fe entonces? O sea, si estudiaste ingeniería civil, tú no necesitas fe para hacer una construcción. Fe necesita el que no estudió. ¿Para qué necesitamos fe? ¿Para qué necesitamos fe? Necesitamos fe para que lo imposible se vuelva posible. Y te voy a decir algo que me ha encantado creer. Si el evangelio no es para ver imposibilidades, verla posible, el evangelio carece de sentido y de sustancia. Y te lo voy a decir de una manera más platanada. Si eres cristiano y de alguna manera no estás viendo cosas imposibles pasar en tu vida, entonces el evangelio no tiene sazón. Porque lo bonito del evangelio, lo poderoso del evangelio, el gusto del evangelio, el placer del evangelio, es que tenemos a un Dios que hace de lo imposible posible. Si eso no pasa, el evangelio es insípido. Porque no podemos hablar de un Dios grande que nunca ha hecho nada grande. Tenemos que tener la certeza de decirle a alguien, mira, Dios es poderoso. Y si me dicen, pero ¿por qué tú dices eso? Tú decirle, siéntate y te contaré una historia que difícilmente me creas, pero es real. Pasó en mí. Ayer yo estaba en una discoteca bebiendo, borracho, perdido, pero hoy soy un ministro perdido en la droga. Era un asesino, era un infiel, era un adúltero, pero hoy mírame y mira lo que ha hecho Jehová. Si no tiene esa autoridad, dile que está a tu lado, tiene que ponerle sazón al evangelio en tu vida. El evangelio tiene que tener sazón. ¿Qué es lo que le da sazón al evangelio? Tú poder ver cosas que en el mundo es imposible que el otro lo vea. Para eso somos cristianos. Si usted no sabía todavía para qué estaba vivo, ya lo sabe. Para ver lo que todavía, bueno, la misma Biblia lo explica. Dice, cosas que ojo no vio. Oiga cómo dice. Dios tiene preparada para sus hijos. Oiga esto, Dios lo tiene preparado. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre.
Y termina el texto. Estas son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. Si ya sucedió, necesitamos algo poderoso. Necesitamos algo sobrenatural que no hable de la grandeza tuya, que hable de la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Realmente, una cosa es yo querer recibir algo de Dios. Oiga esto, yo querer recibir algo de Dios. Eso es una cosa. Y todo el que está aquí tiene alguna petición. Eso no está mal, gloria a Dios por eso. Pero otra cosa muy diferente es yo creer en quién es Jesús. Alinearme a su propósito y recibir no lo que quiero recibir, sino lo que Él tiene para mí. Son dos cosas diferentes. Aquí ahora mismo hay dos grupos. Hay un grupo que quiere recibir peticiones específicas que tienen ahí. Y hay otro grupo que simplemente se pone en la mano de Dios y dice: Señor, lo que tú quieras hacer conmigo. Lo que tú quieras. Ahora mismo están aquí. Esos dos grupos están aquí. Dile que está a tu lado, defínete. Dile, ¿cuál es la batalla? Digo, defínete. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos esos dos grupos aquí. Personas que vienen a la iglesia con un concepto de Dios del mago de la lámpara de Aladín. Si yo le soy fiel a Dios, si yo voy mucho a la iglesia, si yo ayuno, si yo diezmo, si yo ofrendo, Dios va a cumplir. No un milagro, este milagro. Y vienen con un milagro predefinido, ya enlatado, porque ellos no quieren que Dios haga algo grande, no, ellos quieren que Dios haga eso. Y les son fiel a Dios por eso. Y esas son las personas que si Dios no les cumple, se van de la iglesia, se van del evangelio. Y cuando hablan con ellos dicen: no, la iglesia me maltrató, una batalla, que los líderes son un lío, que los pastores son una batalla, que todo el mundo es una batalla. ¿Por qué? Porque vinieron con un evangelio enlatado. Dile que está a tu lado. Dile, tópala así, dile. En el cielo no hay microondas. El microondas se lo inventaron aquí. Pero en el cielo tampoco hay ascensor. Tópala de nuevo, dile: en el cielo, entiéndelo, no hay ascensor. Cuando Jacoro, en su visión, él no vio un ascensor donde ángeles subían, ángeles bajaban. Él vio una escalera. Es paso a paso, escalón por escalón, proceso tras proceso, formación tras formación. Vamos a llegar, pero al tiempo y a la manera de Dios, no al tiempo y a la manera mía. Va a suceder, pero a la manera de Dios. Vamos a recibir, no lo que yo quiero, lo que Dios quiere, porque yo te tengo algo que decir. Lo que tú quieres, habla de lo pequeño que es Dios. Y lo que Dios te quiere dar, habla de lo grande que es Dios. No es lo mismo, no es igual. Nunca será igual. Por eso la gente que se pone en la mano de Dios, todos tienen una palabra en común. Me sorprendió Dios. Sobrepasó todas mis expectativas. Santo, qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. ¿Qué pasa? Miren, este centurión, este hombre, se le hizo fácil entender la revelación de Jesús, porque un centurión era una persona que tenía a cargo en el Imperio Romano de 80 a 90 personas bajo su cargo. Era una persona con un alto nivel de liderazgo. Y este hombre no era un hombre cualquiera. Por eso él se acerca a Jesús y le dice: yo tengo un criado enfermo. Esta historia me voló la cabeza cuando la entendí. Porque él se acerca y le dice: yo tengo un criado enfermo. Y le dice Jesús, lo pueden leer ahí, sin titubear, sin entrar en conversación, Jesús le dice: vamos y lo sanaré. Vamos a ser serios usted y yo. Si Jesús le dice así, ¿qué usted dice? Vamos a ponerlo más natural, más natural. Bueno, en Bonao, aquí yo no sé, pero en Bonao,
Bueno, aquí sí yo sé, pero en Bonao también. Sí, porque imagínate, aquí sí yo sé y en Bonao también. Hay personas que de alguna manera, el pastor, no puede del todo ir a visitarlo en el tiempo que se entiende. Porque el año tiene 365 días. Y si usted toma un día durante todo el año, todos los días, para visitar un hermano de la iglesia, visitará 365 hermanos. Y dicho sea de paso, usted no va a hacer nada, ni con la iglesia, ni con su vida, ni con nada, porque está tomando todos los días del año entero para visitar gente. Y va a ayudar a los hermanos y todo, pero en su crecimiento personal y en todo lo que hay que hacer en la iglesia, todo se va a detener durante un año, porque usted va a visitar 365 hermanos durante todo un año. Imagínense, aquí se tomarían ¿cuántos años? Todos los días visitando a alguien. Pero oiga esto, hay hermanos que de alguna manera se ponen guapitos. Dicen, ¿cuándo usted va a venir a mi casa? O yo quiero que usted vaya a orar, porque si usted ora y usted va y tira aceite y habla en lengua, Dios va a hacer algo. Ahora yo tengo un ejercicio de lo que pasó aquí para que usted entienda qué fue lo que pasó. Si de alguna manera usted se acerca a la pastora, le dice, pastora, mire, yo tengo una petición delante de Dios, mi hijo o algo, estoy orando por algo, que está pasando tal cosa. Y la pastora, con toda la elegancia y la clase que le caracteriza, te dice, pues vamos para tu casa y oraré. ¿Usted le diría que no o le diría que sí? Usted de una vez hasta llama, la pastora va para allá, arreglen todo. Cuidado, recoja. Frieguen. que esté todo limpio, va para la pastora para allá, ¿sí o no? Sin embargo, este centurión estaba a otro nivel. Porque yo soy un ser humano. Los pastores somos seres humanos. La pastora es un ser humano. Pero estamos hablando de la figura de Jesús. Y a la figura de Jesús, este hombre, Jesús le dice, pues vamos para tu casa, yo lo voy a sanar. Y este hombre frena a Jesús. Le dice, no, usted no va para mi casa. Y Jesús ¿y cómo es la cosa? O sea, tú quieres que yo ore, que lo sane, pero ¿y cómo es? O sea, usted tiene que como que decidirte. Eso necesitaba una explicación. Jesús le dijo, no, usted no va para mi casa. Y lo que este hombre habla del concepto que él tenía de Jesús. Él dijo, yo no soy digno. Tú eres demasiado grande. O sea, yo soy impuro. Yo no merezco de que tú me visites a mi casa. Y luego le dice, pero ahora yo te voy a explicar por qué, para que no te sientas mal, Jesús. Lo que pasa es que yo también tengo personas bajo mi autoridad. Yo tengo personas que yo le digo que vayan, y la Biblia lo dice, y van. Y le digo que vengan, ¿y qué pasa? Vienen, ¿verdad que sí? Y él le dijo, yo sé, ¿sabes?, que tú también. Tú no tienes que ir a mi casa. O sea, él no está hablando, observen esto, él no está hablando del milagro. Él no está hablando de su petición. Él está hablando de la visión con la que él ve a Jesús. O sea, él está diciendo, si tú eres hijo de Dios, si yo soy un simple humano y desde un punto yo puedo hacer que ocurran cosas en diferentes puntos de la localidad, si tú eres hijo de Dios, no me digas a mí que tú tienes que moverte para que la cosa suceda. Pero si tú eres hijo de Dios, tampoco yo merezco que tú vayas a mi casa. Porque, y ahora yo te voy a decir algo que yo quisiera que tú te lo lleves en tu corazón. Mientras más tú te acercas a Dios, más indigno tú te sientes por la grandeza de su santidad. Por eso, cuando tú ves a alguien lleno de ego, cuando tú ves a alguien lleno de grandeza, eso no es el fruto que da acercarse a Jesús. Porque Dios es tan grande. Bueno, tuvo un avión de aquí, cuando los aviones pasan, tú lo ves chiquitico. Y de alguna manera, si no tenemos todo el conocimiento de ver un avión de cerca, podríamos hasta entender que ese avión es más chiquito que nosotros. ¿Sí o no? Incluso hay videos
donde son aviones de juguete que lo presentan así de lejos y tú crees que es un avión de verdad y cuando lo acercan es un avioncito de juguete. Pero cuando tú te acercas, tú ves la grandeza de eso. Tú dices, oye, pero es una aeronave de verdad, eso es grande. Dios, cuando tú te acercas a Dios, mientras más cerca tú estás de Dios, tú no te ves tú grande. Tú te ves más chiquito. Y mientras más grande tú te ves, más lejos de Dios tú estás. Porque acercarse a Dios da una sensación de ser indigno, de ser pequeño, porque Dios es demasiado grande y cuando es demasiado poderoso, y cuando tú te acercas, lo primero que tú sientes es: yo no soy nadie. Y estar cerca de Dios te da también otro fruto. ¿Usted sabe qué? Con cualquiera Dios lo puede hacer. El que se acerca a Dios sabe que con cualquiera Dios lo puede hacer. Porque si lo hizo contigo, si lo hizo con, dile que está a tu lado, si lo hizo contigo, lo puede hacer con cualquiera. Porque así mismo como tú no servías, no servimos ninguno. No te creas que tú servías para algo. Si algo servimos es porque estamos en la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bonito es Dios, amén. Qué bonito es Dios. Qué bonito es siempre tener esa revelación clara de que Dios es el grande. Este hombre se acerca y le dice: mire, yo no soy digno. Se sintió como indigno. Hay muchos que se sienten dignos y tú te das cuenta a través de sus palabras. Y posiblemente tú te identifiques con esta palabra que yo voy a decir ahora. ¿Y por qué Dios no lo ha hecho conmigo? ¿Y por qué Dios no me ha cumplido? ¿Y por qué Dios no ha cumplido su promesa? Pero tú no lo dices de que Dios, ¿por qué tú no has cumplido? No, tú dices como de una manera como de reclamo. ¿Y por qué Dios no ha cumplido su promesa en mí? Pastor, ¿y por qué Dios no ha restaurado mi matrimonio? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué mis hijos están en la calle? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué me pasan tantas cosas malas? Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué yo sufro tanto? Ok, gloria a Dios. Si yo le sirvo a Dios, ¿por qué la empresa quebró? Si yo diezmaba, y la Biblia dice que si uno diezma, se supone que la empresa debe de crecer, y yo diezmo y la empresa quiebra, ¿verdad? Si yo le sirvo a Dios, las bendiciones me acompañarán, pero yo le estoy sirviendo a Dios y todos los días lloro más. Son una batalla, ¿sí o no? Dile que está a tu lado, eso es una batalla grande. Y por ahí hemos pasado todo. Por ahí, de alguna manera, hemos pasado todo. Pero esa manera de ver a Dios, esa manera, no habla de la grandeza de Dios. Habla de lo lejos que tú estás de Dios. Pensar así, ver el evangelio así, no habla del evangelio, habla de lo lejos que tú estás de Dios. Porque si tú estás cerca de Dios, ¿tú sabes lo que tú dices? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Hay gente que se va más lejos y dice: lo que pasa es que yo no entiendo a Dios. ¿Cómo? Interesante. Si entendieras a Dios, no fuera humano. Muy interesante. Nunca lo va a entender. Y eso, este hombre se acerca entendiendo todo esto sin ser ni siquiera judío. Él era romano, sin tener concepto. Porque yo te voy a decir una cosa, muchas veces, miren, y lo voy a decir, lo digo. Griselda, ¿usted me autoriza a decirlo? Sí, usted sabe. Si Griselda me autoriza, ya el lío es para los dos. Mire, lo voy a decir. Muchas veces Dios usa nuevos. ¿Usted sabe por qué? Porque ya la experiencia, los años que se tienen en el evangelio con una mala percepción, han puesto un bloqueo para recibir lo que realmente es Dios. Pero cuando llega uno nuevo, lo abraza
Y aquí yo te lo demuestro claro. Los discípulos estaban ahí. Yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿cómo? Que Jesús tiene... Pero los discípulos se sorprendían. Jesús dijo al mar, detente. Y los discípulos dijeron, ¿y quién es este? Óyeme, tú tienes conmigo 2 años y todavía tú estás preguntando que quién soy yo. O sea, Jesús resucitaba un muerto y saltaban los discípulos y que, oh, resucita muerto. O sea, Jesús le decía a los discípulos en una multitud, denle ustedes de comer. Y los discípulos decían, ¿y de dónde vamos a sacar tanto cuarto? Jesús, usted está loco, aquí no hay, podemos ir a comprar en todos lados y no hay. Y Jesús como, yo imagino que Jesús decía, esto tiene que ser una prueba grande. Yo estoy pasando con esta gente, porque mira, Dios me está procesando con estos discípulos. Qué batalla la de Jesús. Pero sin embargo, Jesús es este hombre que no ha andado con él, que no ha recibido enseñanza de él, que no ha recibido administración de él, que no nada con él, simplemente escuchó que es hijo de Dios. Y él dijo, si él es hijo de Dios, él tiene ángeles bajo su autoridad, que él dice y se cumple. Si él es hijo de Dios, yo no soy digno de que él entre a mi casa. No tengo que entender mucho, él es hijo de Dios, eso lo dice todo. Si cuando alguien me dice, yo quiero entender, ok, él es hijo de Dios. Y si un hijo de un rey se cree gente, él es hijo de Dios. Si un presidente se cree la gran cosa, él es hijo de Dios. La muerte huye cuando Cristo llega. La enfermedad corre cuando Cristo llega. Las cadenas se rompen. Lo imposible se hace posible. Él es hijo de Dios. Multiplica con 2 panes y 3 peces para más de 5,000 personas. Él es hijo de Dios. Abre el mar rojo. Él es hijo de Dios. Fue el único que se atrevió a decir, a mí nadie me quitará la vida, yo la pondré para que los pecadores puedan vivir y ser salvos. Y al tercer día nadie va a orar por mí. Nadie se va a parar delante de la tumba a decir Jesús sal fuera. Nadie incluso va a creer que va a suceder. Pero al tercer día la piedra será removida y el Hijo de Dios saldrá caminando. Saldrá con un cuerpo glorificado. Es hijo de Dios. Jesús se lo explicó de 10,000 formas, con 500 parábolas a los discípulos, y los discípulos no lo entendían. Y a este hombre le dijeron, el que anda por ahí es el Mesías, el Hijo de Dios. No tienen que explicarme nada, lo entendí. Y Jesús se sorprende. Jesús le dice, ¿cómo fue que tú me dijiste? ¿Cómo fue? Y yo me imagino a los discípulos ahí como diciendo, este sí es verdad que está loco. Oye, ¿con qué saltó este hombre? Nosotros hemos visto cosas aquí que se le acercan a Jesús, pero este sí es verdad que está a otro nivel. Y Jesús entonces sorprende con lo que dice. Jesús, en buen dominicano, le echó vainita a todo el que estaba ahí. Jesús dijo, wow, ni aún en Israel. Pedro sanaba enfermo con su sombra, y ese hombre tenía más fe que Pedro. Felipe fue transpuesto en una ocasión. Este hombre tenía más fe que Felipe. Oye lo que este hombre dijo. Pedro en una ocasión se creyó grande, que dijo de que, ¿a quién iré? Si solamente en ti hay palabra de vida eterna. Jesús le dijo que eso no te lo reveló ni carne, porque Jesús sabía que él no entendía nada. Él no podía decir eso por entendimiento. Fue por revelación. Usted se ríe. Jesús sabía, o sea, si eso no te lo revela Dios, nunca tú ibas a saltar con una cosa así. Porque Jesús conoce, la gente conoce, uno conoce. Uno sabe que hay gente que se le acercan con cosas que uno no tiene que preguntar mucho. Eso se lo reveló Dios. Y la gente se siente halagada. Mira, eso te lo reveló Dios. Wow, gloria a Dios, soy una gente de Dios. Era una gente de Dios, te lo reveló Dios. Pero créeme que si Dios no te lo hubiese revelado, a entendimiento puro tú no hubiese llegado allí. Porque son una batalla. Este hombre, Jesús le dice a este hombre,
Ni aún en Israel yo había encontrado tanta fe. ¿Pero cuál fe? Que él quería que sanaran al hijo. Esa no era la fe de la que Jesús hablaba ahí. Jesús dijo, eso es demasiada fe. Porque aquí vienen gente que quieren ser sanados y es una fe. Pero la fe tuya es demasiada. Tú no solamente quieres que yo sane, tú entendiste todo el concepto del reino. O sea, tú entendiste todo el concepto, eso es demasiada fe. Y aún le añadiste que tú entendiste que yo ni siquiera tengo que ir a tu casa. Yo ni siquiera tengo que ponerle la mano. Oiga lo que él se atrevió a decirle. Si usted dice la palabra, mi siervo sanará. Si alguien preguntara, ¿y por qué tú dijiste eso? Es que hijo de Dios. Es hijo de Dios. Ahora mi pregunta es, la manera como tú ves a Dios hace que la gente diga, wow, demasiada fe. O todavía la gente está cuestionando cosas que si Dios puede hacerla o no hacerla. Y lo del mundo está bien que cuestionen, pero lo de la casa. Usted se imagina a los discípulos de que, ¿y quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Y Jesús diciéndole, Dios mío, hombre de poca fe. Pero no era poca fe porque ellos no creían que iba a pasar algo. Era poca fe porque ellos no entendían el concepto del reino de Dios. La estructura del reino. Y Jesús se le explica incluso a Pedro cuando Pedro le mocha la oreja al hombre. Jesús le explica lo mismo que dijo el centurión. Jesús le dijo, Pedro, si yo quiero, yo llamo ángeles. Tú no tienes que defenderme, Pedro. Si el centurión está ahí, se queda en una esquinita. Dice, pero si él se está dejando dar. Si él se está dejando dar, son problemas de él. Y ahí entendemos una cosa que te va a ministrar muchísimo. ¿Usted sabe qué? Lo que Dios no hace no es porque Él no tiene el poder. Es porque o no va conforme al propósito para mi vida, o todavía no es el tiempo. Pero no es que a Dios le falta poder. Posiblemente te falta proceso, pero a Dios no le falta poder. Dile que está a tu lado, quizás te falta proceso. Dile, quizás te falta proceso. Déjate procesar. Pero a Dios no le falta poder. Santo, diga conmigo, a Dios no le falta poder. Este hombre reconoció la autoridad de Cristo cuando dijo, yo también soy hombre bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad. Yo sé lo que es algo que se llama autoridad delegada. Yo sé, este hombre reveló ahí, él dijo, yo sé lo que yo estar aquí y decirle a alguien de los que trabajan para mí, haz esto, y a él no lo ven por mí, no lo ven por él, perdón, lo ven por mí. Cuando él llega, no llegó él, llegué yo. Pero yo estoy en mi oficina. Pero cuando él llega y dice, el centurión fulano puede incluso tener un rango mayor que el siervo. Pero cuando el siervo llega y dice, yo vengo por disposición del centurión fulano, quien esté ahí, aunque tenga un rango mayor, hace, ordena y mande. Pero no por él, sino por quien lo mandó. Eso se llama autoridad, ¿qué? Delegada. La autoridad no es tuya, es. Y este hombre se lo revela a Jesús, le dice, mira, yo sé que tu autoridad no se limita hasta donde tú puedes llegar. Tú puedes delegar y lo que tú delegues, eso se hace. Y ahí le dice, di la palabra. Miren, yo no sé usted, pero para mí eso es demasiada fe. Y si hay un tema que se me hizo fácil yo entenderlo como para ponerle un tema, fue este. Cuando yo leí eso, yo dije, demasiada fe. Por eso dijo, ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Ahora, ahí la fe suya, ¿cómo es? ¿Cómo tú ves a Dios? Ya después de todo lo que hablamos aquí, todavía tú tienes duda de que Dios puede hacer algo. Todavía tú crees que Dios no lo ha hecho porque Dios se olvidó de ti. Todavía tú crees, José en la cárcel, preso. ¿Quería Dios que José estuviera afuera? No, quería Dios que estuviera preso. Porque si Dios hubiese querido que esté fuera, no hubiese caído preso nunca.
Dios quería que José estuviera ahí. ¿Por qué? Porque José era justo. Porque una cosa es caer preso por un hecho que se cometió y otra cosa es caer preso sin hacer nada. Ahora, vamos a hablar aquí serio, porque no es que el que es culpable cayó preso, no, usted cayó preso por usted. No meta a Dios en eso. Usted hizo un lío, usted paga. Pero sin hacer nada, como cosas que le están pasando a mucha gente aquí que no tienen sentido de ser, que no tienen razón de ser, pero están pasando. Y tú no sabes qué hacer, porque por más que tú haces lo empeora más. Entonces ahí es donde uno tiene que decir: me agarro de la mano de Dios. Jehová peleará por mí y yo estaré tranquilo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí es donde uno dice: bueno, Dios tiene que hacer algo. ¿Se entendió cómo es? ¿Quería Dios que José estuviera en la cárcel? Sí. Quería tanto que cuando José hizo su diligencia, para los que nos ven a través de la transmisión, el concepto diligencia en República Dominicana, hay que explicarlo, lío. Es como hablar por alguien y para alguien y a favor de alguien. Algo así. Sucede que cuando José habla con el copero, le dice: léalo en la Biblia, háblale al faraón de mí. ¿Qué la Biblia dice? Que al copero se lo olvidó. ¿Cómo se le olvida al copero quien lo sacó de la cárcel? Quien le dio una palabra tan grande, una profecía tan poderosa. ¿Cómo se lo olvida? Dios hizo que se lo olvide. Pero no tan solo que Dios hizo que se lo olvide, porque el mismo Dios que hace que olvide, es el mismo Dios que hace que recuerde. Este hombre, cuando este copero entonces recordó: acá, pero José, déjame ver si José está vivo. Faraón, miren, hay un muchacho que eso es otro nivel. Así es como Dios obra. A Dios no le falta poder. A ti es que te falta proceso. A Dios no le falta gloria. A ti te hace falta proceso. ¿Se entendió? Si todavía está siendo procesado, si todavía Dios no ha hecho algo poderoso, no es porque a Dios le falta poder ni a Dios le falta gloria. Tú tienes que ser procesado. Pero mantente viendo hacia el invisible, hacia lo imposible. Yo le dije a la iglesia el otro día: vamos a hacer un ejercicio. Y con esto ya vamos a orar. Le dije: vamos a hacer un ejercicio, iglesia. Yo quiero que en estos meses usted no pida nada que se supone que pueda pasar. Nada. Si usted se va a sentar a ver sus peticiones, y si algo puede ser que pase, no ore por eso. Ora por imposibilidades. Y le especifiqué lo siguiente, le dije: ora por cosas que son tan imposibles que si sucede, sea imposible no pensar que fue Dios que lo hizo. Ore por eso. Se quedaron todos como: ¿cómo va a ser? Digo yo: borre, hago una lista de cosas imposibles que sea, mire, que sea imposible. Y ore por eso. Porque Dios es un Dios de imposible. Es una ofensa, miren, es una ofensa orar a Dios por algo que tú podías hacer. Tú estás diciendo como que Dios, muchacho, demandado tuyo. Es una ofensa. A Dios se le ora por cosas que yo no puedo hacer, que es imposible para mí. Entonces ahí yo acudo a Dios. Dile que está a tu lado: eso es demasiada fe, demasiada fe. Eso es demasiada fe. Imposibilidades. Y quiero terminar con lo siguiente. Este hombre dijo: Señor, solamente di la palabra. Di la palabra y mi cielo sanará. Ahí viene la autoridad delegada, la misma autoridad que Dios le ha dado a sus hijos, la misma autoridad que Dios le ha dado a todo el que cree en Él. La Biblia dice: si cree en mí, ¿sabe? Hollará serpiente y hollará escorpiones. Si cree en mí,
pondrá la mano sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿cómo que va a suceder? Si creen. Este hombre cuando llegó, todavía él está como medio, porque él está con todo. ¿Usted me entiende? Yo le voy a decir una cosa, no una ofensa confirmar. Porque si a Jesús le confirmaron, ¿quién es usted? Hay que confirmar. Este hombre llegó y preguntó, dijo, ¿a qué hora fue que...? No, él llegó a la casa y dijo, ¿cómo está el muchacho? Pero él está sano. ¿A qué hora fue que él se paró de la cama y dijo, estamos nítidos? Y le dijeron a tal hora. Y la Biblia dice que él calculó. Y dijo, ok, a la misma hora, cuando yo estaba con Jesús, a esa misma hora ocurrió el milagro. La palabra fue enviada. Y la palabra enviada por Jesús hizo el milagro. ¿Y todavía tú crees que Dios no lo va a hacer contigo? ¿Todavía tú crees que Dios no tiene el poder de tomar corazones de piedra y transformarlo en corazones de carne? ¿Todavía tú crees que Dios no tiene el poder de restaurar? ¿Todavía tú crees que Dios no tiene el poder de levantarte como hacedor de maravillas, haciendo proezas a través de ti? ¿Todavía tú crees que Dios no lo puede hacer? Entonces déjame decirte con todo el respeto del mundo, que si crees así, tú no estás creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de poder, donde hay que tener demasiada fe. Y yo vine aquí hoy a sacudir a alguien, porque hay de los que vinieron hoy que estaban ya en emergencia, y la fe le estaba haciendo así ya. La reserva, estaban en reserva. Y Dios vino hoy a sacudirlo. Dios vino hoy a llenar el tanque y a decirle, tiene que seguir creyendo, pero tiene que aumentar los decibeles. ¿Por qué? Porque la gente debe de decir, eso es demasiada fe. Quien te escucha debe de decir, eso es demasiado. Con quien tú hables debe de decir eso. Mira, si lo que tú estabas pidiendo era algo pequeño, ponlo grandote. Para que quien te escuche diga, pero tú tienes que servirle a un Dios demasiado grande que tú crees que va a suceder eso. Entonces ahí tú digas, sí, le sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del universo. Aquí tu petición, lo que tú entiendes que Dios va a hacer contigo, habla de la grandeza en el que tú tienes a Dios. Así que de ahora para adelante, es más, yo te voy a decir otra cosita. Dios no da nada chiquito. Hay peticiones que no son respondidas porque hablan de lo mínimo del poder de Dios. Y Dios le dice a los ángeles, no le responda. Pero ¿cómo así? Es una ofensa. O sea, ¿cómo me ora? Dije, para pedirme eso. No responda nada. Y el ángel dice, oh, está bien, usted es el jefe. Cuando pida algo a mi altura, dile que está a tu lado, eso no está a tu altura, dile. Tiene que tener demasiada fe. Métele más fe a lo que está pidiendo. Métele más fe a lo que Dios está haciendo contigo. Métele más fe a lo que Dios está obrando. Tiene la fe. Va a sacudir todo y va a hacer que algo grande pase. ¿Cuántos dicen amén? La fe va a hacer que la atmósfera cambie. La fe va a hacer que gente cambie de decisiones a favor tuyo. La fe va a hacer que la enfermedad salga corriendo, que las cadenas se rompan. Es la fe que va a hacer que las almas sigan llegando, que tu gente se convierta a Cristo. Es la fe. Porque la misma Biblia dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que tu fe habla del agrado que tiene Dios. Y no es mentira cuando hay cosas que ofenden a Dios. No está a la altura de Dios. Hay peticiones que no están a la altura de Dios. Porque Dios no, pero Dios hizo el universo. Hay gente que me dicen, ¿y para qué le hizo tanto planeta para estar vacío? Hay que no podía hacer menos de ahí. Que no podía hacer menos de ahí. Y toda esa estrella, ¿cuál es su función? No podía hacer menos de ahí. O sea, hizo lo mínimo. Lo mínimo es todo lo que tú ves. Y el sol no podía hacer menos de ahí. Un solazo. No podía hacer menos. Es que todo lo de Dios es grande, poderoso.
Por eso cuando Dios usa en grande a una gente, tú dices que Dios no puede hacer menos de ahí. Por eso cuando hay iglesias como esta, tú tienes que decir que Dios no puede hacer menos de ahí. Y todavía estamos creyendo por más. Porque creemos por una congregación de 10,000, de 15,000, de 30,000. Porque Dios es que no es menos de ahí que Dios puede hacer. Ya esto queda chiquito. Ya esto se rompió hace mucho. Ya tenemos que estar con la maleta hecha. Porque de que nos vamos, no vamos. Porque Dios no puede hacer menos de ahí. Santo, yo siento a Dios aquí. Ocurren milagros, Dios no puede hacer menos de ahí. Hay liberación, Dios no puede hacer menos de ahí. Mi familia se restauró, pero es que Dios no puede hacer menos de ahí. Dios es grande, poderoso. Ayer me hubo una conversación interesante conmigo. Alguien me dice: pastor, ¿qué usted tiene que demostrar? Que se muda de una iglesia tan 5 veces más grande al local que usted tenía. Yo demostrar. Usted parece que tiene algo que demostrar. Me parece que hay arrogancia en su corazón. Yo me quedé como, gloria a Dios. Yo le dije, pero es que esto no habla de mí. Yo no tengo dinero. Yo no tengo influencia. Yo no soy de Bonao. Yo no conozco a nadie. Esto no habla de mí. Es que Dios no puede hacer menos de ahí. Lo que ustedes están viendo es lo mínimo que Dios podía hacer. Así que si esto los sorprendió, prepárense para que vayan al cardiólogo. Santo, santo, santo. Porque si esto sorprende, y aquí en Santo Domingo, que se preparen para que comiencen a tomar pastillas para la presión. Porque si esto sorprende, todavía Dios no ha hecho nada. Todavía es el inicio. Porque Dios es un Dios grande que hace cosas grandes. Mira, Dios está loco por encontrar a alguien que se vuelva loco y que diga: yo voy a creer por cosas que ojo no vio, ni hoy. Yo voy a creer por algo más. Pero eso nadie lo ha hecho. Por ahí es que vamos. Dios anda buscando incluso la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime. ¿Pero cómo que la tierra gime? Diciendo: los hijos de Dios harán cosas grandes. ¿Sabe? ¿Usted cree que es poca cosa la sanidad? Los milagros, que la gente llegue y se convierte, lleguen y se convierte, lleguen y se convierte. Que hay una tubería de salvación. Eso no pasa en todos los lados. Lo que pasa es que tú te acostumbras al ambiente donde tú estás. Pero yo crecí en una iglesia donde duré de 12 a 13 años, donde crecí, donde me casé, donde todo en esa iglesia, donde la gente se convertía a veces, donde no ocurría milagro, donde a veces sucedía algo bonito. Vengo de un lugar donde a casi nadie le pasan cosas bonitas. Es un lodebar en Santo Domingo Este. Ver lo que Dios está haciendo, uno dice: wow, es que es demasiada fe. Es demasiado Dios. Por si usted cree que eso pasa en todos los lugares, eso no pasa en todos los lugares. Yo estoy seguro que la gente aquí en esta iglesia, como también pasa allá, llegan y dicen: ¿cuántos años tiene esta iglesia? 30. ¿Cuántos pastores han pasado por aquí? No, esta iglesia es una bebé, lo que tiene son 9 años. 9 años, así. Pues va bien, nos vamos viendo. Ya sobrepasamos las expectativas. Estamos esperando para lo que Dios va a hacer. Ya esto ya no aguanta. Hace mucho que sobrepasó, que se rompió. Y si aquí había gente dudándolo, yo te quiero decir que tu duda habla de la miseria de fe. Porque el que cree en Dios y el que entiende como este centurión el concepto de Dios, ¿tú sabes lo que dice? Por eso que Dios no pudo haber sido menos de ahí. Por eso Jesús dijo: ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Y Dios está loco por encontrar un loco como el centurión, que le diga a Dios: di la palabra. Que le diga a Dios como Isaías, le dijo: heme aquí, envíame a mí. Si nadie quiere ir, yo quiero ir. Si nadie se quiere atrever, yo me quiero atrever. Señor, mira, pícame un ojo. Ni me tiene que hablar mucho, pícame un ojo y nos vamos corriendo.
y hacemos un lío y nos ponemos en la mano de Dios y que Dios haga algo. Y el lío es tuyo y tú resuelves. Porque si Dios envía, Dios respalda. Si Dios invita, nunca la factura va a llegar a tu mesa. Llega a la mesa del cielo. Alguien me dijo en estos días: pastor, pero usted no tiene cuarto. Ni uno. Yo no. Eso es una revelación precisa. Pero ¿y todo esto? ¿Y de dónde usted saca los cuartos? Es que eso no lo pago yo. El cielo nunca ha estado en crisis. Los bancos de la tierra sí, el cielo no. El cielo te invita, el cielo paga. Lo que te tiene que asegurar es que la invitación vino de Dios. Si te aseguraste que Dios invitó, acelérate al fondo. Dale con todo. Y cuando te digan, te voy. Pero yo me acuerdo un testimonio de la vieja escuela cuando nos mudamos aquí. Ahí está Griselda. Cuando nos mudamos aquí, era imposible que estuviéramos aquí. No había dinero. No había dinero. Ni uno. No había gente. Los primeros cultos de aquí lo dimos, yo creo que fue como por esta zona. Pero no dije por esta zona. Por esta zona. El altar aquí. Y todo roto. Y como 20 sillas. Y dimos el primer culto aquí. Una candela. Gloria a Dios porque, los primeros cultos, el altar estaba de allá para acá. La primera fila. Vacía la iglesia. Los primeros discipulados, más vacía todavía. Y había quienes decían: la pastora se equivocó. Van a quedar en vergüenza. Hubieron ministros que la visitaron y le dijeron: piénsalo bien, va a quedar avergonzada. Y ahora, ¿tú sabes lo que dicen? Demasiada fe. Dicen: es así, demasiada fe. Eso es demasiado. Cuando yo vi el proyecto de mudanza de aquí, yo le dije a mi esposa: cualquiera puede durarlo, pero lo que venimos de atrás, yo he visto lo que venimos de atrás, eso no es nada. Yo le dije a mi esposa: la mudanza de la Faraday hacia acá era más imposible que esta mudanza que se quiere hacer ahora. Donde hubieron gente que hasta triplicaron la oferta. Bueno, ahí está Griselda. Esa mudanza era imposible. Pero teníamos a alguien que decía: si Dios dice la palabra. Y te doy estos testimonios para que tú sepas que aquí no somos superhumanos. Aquí lo único que tenemos es aquí no es que hay que una super gloria. Aquí no tenemos las esferas del dragón que decimos Shalom. No. Aquí no tenemos nada de eso. Aquí lo único que tenemos es demasiada en un Dios grande que hace cosas grandes con sus hijos. Y la obra de Él habla de Él. ¿Cuántos dicen amén? Tú representas a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios real. Entonces, a lo que tú estás pasando, lo único que tú tienes que hacer es una sola cosa: métele fe. ¿Tú sabes qué es lo que te falta? Pero meterle fe como para que pase, no. Meterle fe para que entienda que si no pasa es porque yo necesito ser procesado. Y si no pasa, no es porque a Dios le falta poder. Y muchas veces, y con esto ya para que nos levantemos a orar, Dios hace algo como Jairo. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Jairo? Dios me va a sorprender. Es como Jairo, que Dios le dijo a Jairo: vamos ahora a sanar a tu hija. Y le dijo a la mujer del flujo de sangre: cuéntame más. ¿Cómo era que tú, cómo? Que tú ibas a los médicos. Y Jairo dice: Señor, ¿sabe? Se me va a morir la muchacha. Y Jesús dice: está interesante el testimonio. ¿Cómo era? 12 años. ¿Cómo? Y cuando tú tenías 6 años, ¿cómo te sentías? Y la mujer: ya usted sabe, lo gasté todo. Porque si eso está escrito fue porque se dio los detalles. Lo gasté todo.
¿Cómo? Sí. Y fui a todos los médicos. En la Biblia dice a todos los médicos, pero cuando viene a ver, la mujer se puso a definir. Dice usted, yo fui al médico fulano, usted sabe, somos de aquí todos. Al médico, mire, yo fui a tal clínica, yo fui a tal clínica, yo fui a tal, porque así que se dan los testimonios. Y Jesús dice, ¿qué? Y Jairo al lado. Y la gente de Jairo dice, de ese hombre tranquilo, que él no está en ti. Tú no ves que te está ignorando. Si Jairo hubiese estado en el sentimiento, se va. Tú no ves que te está ignorando. Tú no ves que él iba para su casa y se paró, perdiendo tiempo, sabiendo que tu hija está enferma. Eso es que él no quiere hacer milagro a nada. Te quiere humillar. Tú no ves que te está maltratando, te está humillando. Tú un hombre de reino, tú un hombre de altura, usted el jefe de la sinagoga, para que este profeta venga de que ahora, que si yo qué. Y se atrevió uno a llegar a decir, ya no molestes. Tu hija. ¿Qué quiso decir eso? La fe llega hasta que Dios podía sanar. Pero aquí no tenemos demasiada fe. Ya si se murió, ahí Jesús se voltea, porque Jesús vio un ataque del diablo. Porque el arma más letal que tiene el diablo es una boca de alguien para ministrar a tu oído. Y esa administración provoca duda. Porque el arma más fuerte que tenemos los evangélicos es la fe. Y el arma del enemigo en contra de los cristianos es hacer que tú dudes. Y Jesús se voltea y le dice, Jairo, ten paz. Tu hija no ha muerto. Tu hija duerme. Esté tranquilo. Déjame escuchar el testimonio. Ya. Lo grande del caso no es eso. Lo grande del caso es que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, la muchacha verdaderamente se murió. Ahora usted se imagina a Jairo diciéndole a Jesús, ¿no era que dormía? Sí, porque uno lo lee y uno no sabe. O sea, uno lo lee y uno dice, no, es como ahora. Si a usted le dicen no se murió y usted llega y le dicen se murió, usted va a tirar un grito de una vez. Y en el camino que Dios te dé a entender, pero mientras tanto está muerto. Y Jesús ahí dice, tranquilo, espérate, paz. Y la Biblia dice que Jesús entró a la habitación, llévenme a donde ella está. Venga, que se murió, Cuando Jesús entra, aquí Jesús hace algo interesante. Jesús solamente deja a los que tienen demasiada fe. No a los que tenían fe. Felipe tenía fe y Felipe salió para afuera. Tomás creía. Fue al final que Tomás hizo un lío, pero de ahí Tomás creía. Y ahí a Tomás le dijeron, Tomás, hay cosas que Dios va a hacer que tú tienes que ser selectivo. Decir, yo no necesito gente de fe. Yo necesito gente con demasiada fe. Jesús sacó a la mamá de la muchacha. Le dijo, usted. Porque estaba llorando, la muchacha se murió. A Jairo lo dejó para el testimonio. Le dijo, aquí alguien tiene que ver. De la familia. Sí, porque así, alguien de la familia tiene que estar presente. Síguete aquí, Jairo, póngase en una esquinita ahí. Y no hable. No opine. Y todo lo que usted vea, diga sí y amén. Dejó a sus 3 discípulos predilectos. Dejó a sus 3 discípulos ahí que habían visto la transfiguración. Dejó a 3 discípulos que él lo tenía. No era reservado porque ellos eran especiales. Eran reservados porque ellos no se doblaban. Por eso Jesús se atrevió a decirle a Pedro, si tú quieres vete. Y Pedro dijo, vete, tú estás loco. ¿Y a quién yo voy? Demasiada fe. Jesús tenía gente ahí, no eran gente especiales, de que lo más cercano, lo más que sé yo, que no, gente con demasiada. Porque si algo necesita tener gente de Dios al lado, no son gente del todo perfecta, porque aquí nadie es perfecto. Son gente que cuando uno diga candela, ya ellos tengan el fósforo en la mano para decir, ¿a dónde que vamos a aprender? Gente con demasiada fe. Y aquí Jesús ahora dice, ok, nada más estamos Jacobo, Juan y Pedro. ¿Y los otros 9? ¿Y los otros 9 dónde están? Afuera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían demasiada fe. Esto es un lío que vamos a hacer aquí ahora mismo, que necesitamos gente, que yo no puedo decir que cuando llore, de que Jesús, estate quieto, que se murió.
O sea, yo no puedo escuchar una cosa así. Yo no puedo estar orando y con gente con los ojos abiertos y que le diga al otro que movió un dedo, se va a parar. Gente que sepan en lo que están. Gente que sepan. Ahí Jesús dice, ok. Ahora Jesús se le acerca a la muchacha, muerta. Y la Biblia dice que ni le habló en hebreo. Le habló en arameo. Le habló en otro idioma. Le dijo, Talí Takumi. Y el escritor de la Biblia, sabiendo que uno no iba a entender eso, el mismo escritor dice que traducido es, niña, a ti te digo. Los que estaban ahí no estaban de qué, estaban así, era Señor Padre de gloria, Padre, un milagro, un milagro, un milagro, Dios. Tenía los ojos cerrados, peleando, echando el pleito. Señor, levántala, Dios. Yo sé que tú la vas a levantar, Dios. Yo sé que aquí no nos vamos a salir, que aquí vamos a salir con ella caminando. Y la Biblia dice que la niña se levantó. Y Dios le dijo a Jairo, yo te dije que no estaba muerta. Yo no la reviví, yo la desperté. Porque hay cosas, y ahora vengo y puedo ponerte sobre tus pies. Hay cosas en ti que tú crees que está muerta. Hay enfermedades espirituales en tu familia, en tu vida. ¿Tú crees que incluso ya hasta se bebieron el café de eso? Ya lo descartaron. Ya Dios no va a hacer nada ahí. Pero lo que Dios está esperando es que tú le metas demasiada fe. Y hay un talita cumi de camino para alguien. Hay un talita cumi milagroso que está rondando. De alguien que cree que su ministerio murió, que su familia murió, que su negocio, que su finanza murió. Pero hay un talita cumi diciéndole, levántate. Y milagros que van a suceder. Milagros que sucederán. Milagros que desde hoy se van a manifestar. Porque hemos entendido que si Dios dice la palabra, nosotros veremos su gloria. Hemos entendido que si Dios da la palabra, no hay infierno que evite que eso suceda. No hay infierno que evite que eso suceda. Si Dios da la palabra. Yo espero que hoy salgamos de aquí, que en el primero que hablemos diga, tú estás loco. Eso es demasiada fe. Y tú te rías y digas, estamos alcanzando la fe que necesitamos para que Dios haga algo. Estamos alcanzando. Antes de tú hablar algo, primero procura ver si eso que tú estás diciendo no está a la altura del Dios que tú le sirves. Si alguien te dice, no, porque el diablo sé que si yo qué, que si yo qué. Espérate. Al Dios que yo le sirvo, no se le prende vela. Al Dios que yo le sirvo, no está muerto. Al Dios que yo le sirvo, la Biblia dice que tiene boca, pero hay dioses que tienen boca y no hablan. Que tienen mano y no tocan. Que tienen pie y no caminan. Pero al Dios que yo le sirvo. Allá en San Luis, de donde yo soy, es un lugar de brujería. Y en mi niña yo escuché mucha historia de gente, de que caminando, de que mitad caballo y mitad gente. De que mitad que sí yo qué, mitad que sí yo qué. De que un niño que arrastraba una cadena en la calle a las 3 de la mañana. Muchísimas historias raras. Luego, de alguna manera, nosotros comenzamos a orar en los montes, comenzamos a orar. Y un grupo de hermanos de allá de la comunidad comenzamos a salir, a ungir las esquinas a las 3 de la mañana. Y si alguien nos decía, y si ustedes se encuentran con un brujo, mitad caballo, mitad que sí yo qué. Nosotros teníamos un texto clave en la Biblia. Nosotros decíamos, los brujos se convierten en mitad caballo, en mitad gente, en mitad que sí yo qué. Pero el Dios de nosotros es mitad fuego y mitad resplandor. El Dios de nosotros no es cualquier Dios. Él también sabe. Él también sabe que cuando se manifiesta, la Biblia dice que se manifestó en el monte Sinaí en forma de fuego y el monte humeaba.
y el monte se sacudía. Y Moisés le dijo a los israelitas: vamos. Y ellos dijeron: vamos. Pero tú no ves cómo que está eso. Dios sabe manifestarse de manera que todos tienen que quedarse boquiabiertos. Mitad fuego y mitad resplandor. Dios sabe hacer de la nada florecer. Aunque no haya vid, aunque no haya, aún con todo le adoraré a Jehová, porque Él al final tiene la última palabra.